Estamos en la edición número 4 de El Leviatán, La Sociedad Manda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted nos vea. Hoy tenemos un tema muy interesante con mis colegas, el maestro Christopher. Christopher, bienvenido otra vez. El maestro Reyes, gracias Reyes por estar aquí con nosotros. Y nuestro invitado de hoy, el maestro Manuel. Qué bueno que estás con nosotros, Manuel. Le agradezco mucho. Hoy vamos a hablar de un personaje que a mí me genera sentimientos encontrados. Primero porque, si me permiten soltar la primera opinión, es el personaje de lo público más despreciado de la actualidad en México. No lo sé, es que hay tantos, pero me parece que Alito Moreno es el más despreciado. Presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, próximo senador por elección plurinominal. En el primer lugar de las pluris estaba él. Y él fue gobernador de Campeche, ha sido varias veces diputado federal, 2 veces senador de la República. Pero yo veo y por acá va mi primer comentario, colegas. Yo veo un problema muy fuerte en lo que está haciendo el Partido Revolucionario Institucional. Ellos fueron los principales herederos de la Revolución Mexicana, la primera revolución socialista del siglo XX. Después vino la Revolución Rusa en el 17, pero antes estuvo la mexicana, después vino la china, la vietnamita, la cubana, pero primero está la Revolución Mexicana. Y aunque tuvimos la Constitución de 1917, creo que el PRI fue la primera institución heredera de la lucha revolucionaria de 1910. Entonces, con esos grandes estatutos, porque el principal contenido de los estatutos del PRI estaban basados en la lucha revolucionaria, en los logros de la lucha revolucionaria de la primera revolución socialista del siglo XX. Entonces, todo eso lo han dejado atrás, todo eso lo han traicionado, y el PRI ha mantenido una permanencia, incluso se ha hecho cultura política en torno a ellos, con la cultura del dedazo, el presidencialismo, en fin, y parece que no es un partido que aprenda. Y yo creo que el tema de la cultura popular, dedicados al PRI como el partido viejo, el partido corrupto, y ahorita con lo que está pasando con su actual dirigente, yo creo que el dirigente es la personificación de lo que percibimos con lo que es el PRI. El tema de la corrupción y el tema del nepotismo y el tema de prevalecer en el poder, aunque no se lo haya ganado. Y es una parte muy importante que en el tema de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es lo que queremos hablar, ¿no? Queremos identificar qué ha pasado con el PRI en estos últimos años y cómo ha ido perdiendo ese tema de ser un partido predominante a convertirse en una fuerza política menor que casi... Yo no vislumbro que en 6 años se convierta en el próximo PRD y que desaparezca. Si me permiten, 6 años me parece que va a ser la coyuntura muy grande para el PRI. El PRI está en un 11%, me parece, en el resultado electoral del pasado 2 de junio. Y parece que su postura es en picada. Entonces viene una elección en el 2030, pero espérame, viene la del 27, es una intermedia, donde también van a estar participando los partidos políticos. Al parecer el PRI y el PAN ya no van a volver a ir juntos, ya se empezaron a decir cosas... menos con la declaración de nuestro dirigente estatal, ¿no? ya se empezaron a decir cosas muy fuertes, Christopher, y me parece que ya no van a ir juntos. Entonces van a tener que buscar nuevos derroteros que no parecen tan buenos. Sí, pues yo en ese sentido sí quisiera agregar que me parece que en el contexto de sus declaraciones reflejan un reposicionamiento de lo que se conoce como el caudillismo autoritario, ¿no? Es una práctica política y cultural que ha estado muy vigente en el sistema de partidos de nuestro país. Y en ese sentido, me parece que las disputas internas al interior de ese partido reflejan eso. Sin embargo, cabe mencionar que no es algo que solamente se esté en ese partido. Desgraciadamente, estas prácticas y me parece efectivo, ¿no? Yo creo que los demás partidos la han aprendido muy bien al PRI, ¿no? De cómo mantenerse en las posiciones políticas, aunque estos actores no lo merezcan, pero con tal de conservar la posición, hacen y deshacen, le ruegan y
se mueven de aquí para allá para prevalecer y predominar en el partido, siendo que en otros partidos, en el lado contrario, en el lado izquierdo, pues obviamente ya las bases de esos partidos dicen, claro, es que ya no nos toman en cuenta, ya llegaron los del PRI y ya se quedaron con nuestras posiciones que nos tocaban a nosotros. Parece que estamos haciendo cultura de aquello de que cada político mexicano tiene un priista dentro de sí mismo. Entonces... Y el PRI no se va a destruir solamente socialmente, pensamos que ya se está transformando, ¿no? Manuel. Yo considero, y no sé, ¿verdad? También es un tema que yo he analizado, ¿no? Creo que todo imperio en algún momento sufre un proceso de debilidad, un proceso de crisis. El imperio del PRI, en su momento, como lo estamos comentando, fue un momento en el que le decían que tenían casa llena, ¿no? Porque ganaban mayoría en Senado, mayoría en Congreso y bueno, ahorita estamos viviendo una etapa donde el PRI, como decíamos, no dudo que en unos años viva la realidad que está viviendo este partido del PRD, ¿no? Sí. No sé cuántas temporadas nos lleven más para que Morena, el imperio de Morena, se mantenga y viva la realidad que está viviendo el PRI. Quiero pensar que en algún momento sucederá. Ahorita se ve algo imposible, ¿no? Por lo que estamos viviendo, totalmente imposible, pero yo creo que por eso están aprovechando, están viendo un momento de oportunidad, porque realmente el PRI se transformó, ¿no? Al menos yo lo puedo vislumbrar así, ¿no? Se quitaron su playera tricolor y se pusieron esta playera roja vino, se ¿no? quitaron los colores verde y blanco y solo se dejaron el rojo y lo tiñeron más. Sí, caray. Sí. Yo si me disculpan, en ese sentido, yo creo que sí es importante pensar un poco también al interior de las disputas entre las pequeñas fuerzas políticas que todavía están al interior del partido. Identifico que hay una que, bueno, si estamos comentando, es operadora colaboradora con actividades criminales ilícitas. Sí. Y también un ala que colabora de manera activa con el partido único de Morena, ¿no? Y hay otra ala que también busca aprovecharse de mantenerse, ¿no? Entonces, me parece que es un partido que está también sumamente fragmentado al interior y que eso pasa en los últimos. Me llama mucho la atención la forma tan descarada en que se presenta a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, en las entrevistas que he visto últimamente de manera reiterada y sale con una seguridad, con un descaro tan fuerte que a mí me asusta porque de pronto inevitablemente me viene a la mente aquella idea de que dicen que todos los ciudadanos tenemos los gobiernos y los representantes que merecemos y yo por Dios que lo veo y yo creo que no me merezco a personajes como Alito, de verdad. Sí, mira, yo no dudo que en los distintos partidos políticos haya buenos cuadros, hay buenos perfiles, realmente por eso también el PRI a nivel estatal, en el nivel municipal se ha mantenido en algunos municipios porque realmente ha hecho bien su chamba los actores políticos de esa región. Yo no satanizo ningún partido, satanizo a los actores que van por la misión a quererse apoderar de un partido político, a un municipio, el Estado. En el tema político, yo creo que cuando la misión ganan, los intereses particulares, los intereses generales de la sociedad están a un lado. ¿Por qué? Porque al final del día el actor va a decir, no me importa si mi partido se parece a 6 años, si yo en 6 años puedo sacarle todo lo que se le pueda sacar al partido, rajada política, económica y el tema de poder, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para mí en 6 años ese partido ya no va a servir y pues yo me voy a dar por bien servido, ¿no? Sí, claro, sí. Que es precisamente ese oportunismo, ¿no? De enriquecerse en los momentos y en las temporadas que de pronto son de buena cosecha, ¿no? Y creo que yendo y uniéndome un poco a ese comentario de merecer realmente a nuestros políticos, yo creo que en términos de democracia, si realmente la democracia mexicana cumpliera con sus principios elementales, con los principios del voto, que es libre, que es secreto, realmente nuestros representantes serían distintos, porque sabemos y es a ojos vistos de todos que la corrupción en cada proceso electoral está presente. Y dado que nuestros
el proceso electoral en México es de los más caros en toda Latinoamérica. Y aún así, casi todos sabemos cómo funciona la corrupción en el tema de la compra de votos. Muchos dicen, no, pues es que si me piden INE antes de, bueno, me suben una lista de promovidos. Tengo un amigo, la verdad lo quiero mucho, es presidente municipal actualmente, pero él en un programa, o sea, amigos, saludos, en un programa a nivel nacional, platicó el tema de la vida, de cómo funcionó el proceso electoral en su municipio, y lo contó tan abiertamente, tan naturalmente, de que yo subí a la gente a los taxis para llevar las casillas. Técnicamente estás patrocinando el voto, estás llevando para votar, lo estás llevando a votar por ti. Pero nosotros lo vemos tan normalizado, y hasta los mismos actores políticos, que el tema de las movilizaciones el día de la elección es algo tan natural que ya también dicen, bueno, pues ya hasta lo cuento, y hasta nos da risa porque uno dice, pues bueno, si voy a votar de gratis, mejor voy con el candidato que me va a ofrecer dinero, porque por supuesto, de que nos van a chingar, y mejor que me toque un pedacito de ese pastel, ¿no? Un poquito, sí. Y es lo que piensa la gente cuando le preguntas, oye, ¿por así qué vas a votar? Pues por el que me dé dinero. Pues bueno, pues tienes razón, al final del día, no te dé dinero el que llegue, pues te va a llegar a servir con la cuchara grande. ¿Por qué? Porque no sé si tenga razón, pero así está funcionando. Así funciona. Así funciona, y es que así lo pensamos la mayoría de los mexicanos. Siempre le echamos la culpa a los políticos de lo mal que nos va, ¿no? Pero es que la cuestión ahí, creo que como sociedad somos herederos de esas prácticas clientelares, corporativas y autoritarias que fue conformando la élite priista, pues los famosos dinosaurios, ¿no? Que me parece que Alito Moreno, Enrique Ochoa, pues son herederos de esa tradición de actuar políticos, se les conoce, y se los comento porque en los libros de historia sí se les conocen los dinosaurios, ¿no? Porque pues, se mantenían y se perpetuaban en los más altos cargos de poder eternamente, ¿no? Sí. Y yo creo que como sociedad, pues, básicamente somos coaccionados, somos moldeados culturalmente, políticamente por las prácticas de las élites, de los caciques, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que justamente los espacios de debate, pensamiento crítico, nos pueden permitir pensar, encontrar mecanismos de participación social alternativos, porque yo creo, no sé si ustedes concordarán conmigo, pero en general nuestro sistema de partidos, los que están vigentes, siguen actualizando prácticas clientelares y corporativas. Y les queda muy bien, Christopher, les sale muy bien a estos desgraciados. Sí, lo saben. Y es que al final del día también, en vez de que en esa conciencia de que no vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a mejorar. Bueno, sí, mejoran, pero las maneras en que le van a comprar el voto, las maneras que van a volver su partido clientelar, y le van a vender el discurso de amor y de transformación y de que todo va a estar mejor, cuando realmente solamente mejoran otras prácticas que son las negativas. Y lo estamos viviendo actualmente con el partido que está predominante en el poder, que la gente que... Morena, la gente que fundó el partido, se anda quejando, diciendo, ¿sabes qué? Cuando en este proceso electoral, muchos de los que eran fundadores del partido, las bases de Morena, se quejaron de los actores políticos y que llegaron a las candidaturas para diputaciones locales, federales, para presidentes municipales, para gobernador también, a pesar de que el actual gobernador inició en 2018, muchas de las bases morenistas decían, es que ¿por qué él va? Es que ¿por qué él va? Bueno, al final del día sí generaron la unidad, se unieron y ya están coordinados ahorita para la transición, pero en el tema, si hacemos un marco de cómo estuvo avanzado este tema desde el año pasado hasta antes de junio, se estaban tirando de aquí para allá, y muchos actores políticos que iban para competir para la coordinación de la 4T aquí en Puebla, ¿cuánto dinero no le invirtieron a su publicidad? Sí. Muchos hasta se endeudaron, y hasta es bien sabido que un actor político hasta casi ya debe pues todo. Debe el sueldo de sus hijos y el de sus hijos para que pueda pagar esa deuda de financiamiento. Quiero retomar el inicio del PRI porque ahí es donde me encuentro con la clave de lo que está pasando el PRI de ahora. Cuando Plutarco Elías Calles lo funda en 1929, trae la herencia, voy a volver al inicio de mi intervención, trae la herencia de la Revolución Mexicana y los grandes estandartes de esa revolución fueron tierra y libertad. Mientras los revolucionarios querían tierra y libertad, los gobernantes encabezados por Porfirio Díaz y las élites de entonces decían paz y justicia, ¿no? Tierra, libertad contra paz y justicia. Y el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en sus inicios, hereda todos esos
logros de la Revolución Mexicana que nos costaron muertes, que nos costaron sangres, que nos costaron hijos, madres y padres, y que nos costó una sociedad que lo padeció bastante. Entonces, cuando el PRI empezó a tergiversar los logros de la Revolución Mexicana, y esa es mi gran preocupación, porque si el PRI se hubiese quedado con los ideales con los que fue creado en 1929 por Plutarco Elías Calles, quizá hoy estaríamos contando algo diferente. Y por el otro lado, el tema de la cultura cívica. Hoy la gente ya no se deja engañar tan fácilmente, que hay modelos de compra de votos, que hay modelos de coacción, que hay modelos de convencimiento. Los hay mucho, saben hacerlo, han utilizado la mercadotecnia para hacerlo, pero la sociedad ya no se deja tanto. La sociedad ya empieza a tomar decisiones y el PRI va a tener que empezar a pagar consecuencias con estas decisiones tan equivocadas que están haciendo, como perpetuar a Alejandro Moreno. Si se consolida el tema de la reelección de Alejandro Moreno, yo creo que el PRI merece morir, pero si realmente la misma militancia entiende que necesitan evolucionar como partido político, porque también todo como en un proceso, en el ciclo de vida del PRI, tiene que aprender a lograr transformarse para poder ser el partido que la gente quiere. Que esa oposición verdadera, porque al final del día, ahorita, ¿qué oposición hay? O sea, yo les puedo preguntar, ¿qué oposición hay en el Congreso de la Unión? Ahorita en el Congreso del Estado, en el tema a nivel federal, no hay oposición. ¿Realmente es te alineas o te chingamos? No, es que además no han sabido ser opositores. No han sabido. Sí. Yo lo que preguntaría también, ¿creen ustedes que mi militancia o el partido creo que eso es lo que élites de claro. queda hoy en día? Y en ese sentido, yo creo que es un partido que sí está condenado a desaparecer, ¿no? Sí. Porque ya también la misma crítica de la sociedad civil y justamente de la digitalización de la información, pues ya permite que ya los viejos cuadros políticos de gran parte de los partidos hegemónicos ya no tengan legitimidad ni incidencia pública. Sin embargo, yo cuestionaría, ¿no?, si es posible que podamos romper con estas prácticas clientelares, porque si bien es cierto que el PRI surge en 1929, permite conglomerar a todos los grupos políticos que se enfrentaban entre sí, ¿no? Recordemos que se juntaban 20 gentes y ya formaban un partido, ¿no? Y el otro también se mataban entre sí. Teníamos una sociedad sumamente pues violenta por la disputa por el poder político, y el PRI permitió amañar esos conflictos. Sin embargo, la práctica en la que se sostuvo fue el corporativismo, ¿no? Y el sindicalismo, el carlismo, ¿no? En donde la famosa frase de Vicente Lombardo, ¿no? Fórmate hasta que te toque, ¿no? Y si no, plomo, ¿no? Plata o plomo, claro. ¿no? Desde ahí viene esta frase. Y esto nos permite ver cómo estas tradiciones de corporativismo, pues ahora están vigentes en el gobierno federal, ¿no? Y entonces ahí la cuestión es cómo esta cultura caudillista, corporativista y clientelar sigue vigente. Sí, Manuel. Sí, considero, y quiero mencionar una frase en compañía de esto que venimos comentando acerca de que el PRI justamente es el resultado de una guerra, el resultado de una revolución, de carga precisamente con los ideales de un pueblo que fue vejado, fue lastimado, fue señalado, y que esta frase, la verdad no recuerdo el autor, pero dice: creo que la enseñanza de una guerra es esta, que nunca aprenderemos nada. Y es que precisamente esa visión que en su momento fue gente que estaba siendo afectada por ese porfiriato, donde la clase obrera era explotada, donde los hermanos Flores Magón en ese entonces fueron los que ayudaron precisamente a luchar por los derechos de los trabajadores, la creación del 123, que en ese momento, cuando viene la etapa de los debates para la creación de nuestra Constitución vigente, precisamente son los ideales, pero actualmente vemos que ese ideal, ese pueblo ha sido olvidado. Ese pueblo ha sido quizá alimentado, nutrido por ideales que realmente no se han cumplido. Y fueron resultados de una lucha muy cruenta, muy sanguinaria. Muy sanguinaria, claro. Y a mí me parece que la sociedad mexicana
más temprano que tarde va a rebasar a los partidos políticos. Así es. Yo hoy los veo, Así es. hoy los veo engrandecidos. Ellos saben, por ejemplo, Alito Moreno, nuestro personaje de hoy, sabe que con lo que reciben de prerrogativas, y más cuando son en tiempos electorales, tienen suficiente poder y suficiente maniobra. Pero yo veo un PRI en agonía. Me parece que para el 27 el PRI va a caer por lo menos a la mitad de lo que tiene ahorita y no sé si le va a dar tiempo de llegar a la siguiente y mientras tanto va a seguir siendo presidente Alito Moreno. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, yo creo que lo que podríamos cuestionar es cuáles son esas orientaciones o motivaciones en los actores políticos que tanto actualizan y de manera descarada muestran estas prácticas autoritarias, pero también cuál es el fin de estos personajes de manera la riqueza, acumular poder por poder. El poder corrompe. El poder corrompe y a mí me parece que es el poder. Si tienes riqueza y tienes poder, tu riqueza se acumula. Pero si tienes poder y todavía no tienes riqueza, la riqueza llega por default. Entonces, a mí me parece que el tema en debate es el poder. Claro. Considero también que hay un pasaje histórico donde Emiliano Zapata tiene la puerta abierta a la presidencia y él se niega a sentarse en la silla, en la silla del águila, porque decía que esa silla estaba endemoniada. Y es que no es que estuviera endemoniada, es que quien se sienta ahí se enferma de poder, decía, Sí, ¿no? yo no me voy a ir al Palacio Nacional. Y ahorita vean. Sí, literal desde Palacio Nacional. Sí, claro, y Sí, entonces creo que justamente como popularmente se dice, no van a soltar el hueso, ¿no? Sí. Y ahorita en este análisis que estamos haciendo de lo que cómo inició el PRI con la revolución, cuando, bueno, hablando específicamente de Morena, cómo iniciar este movimiento de Morena por un movimiento de descontento social, donde la gente ya estaba harta también de que no hubiera tantos programas sociales, de que no se repartiera dinero. Llega el presidente actual con una promesa de cambio, de que todo va a mejorar, y fue una revolución no armada, simplemente de conciencia, donde la gente dice, estamos hasta la madre del PRI, del PAN, vamos a votar por una nueva opción. Fue un movimiento, Reyes. Sí, Recuerda que nace como movimiento. Y ese movimiento se evolucionó a partido político, llegan al poder. Ahorita en esta elección se consolidó el tema de la cuarta transformación. Brutal. Por el tema de los programas sociales, por el tema de los apoyos, la gente dice, pues prefiero tener un poquito de algo a nada. Por eso es que también la gente votó por eso. Por eso vimos ese efecto Morena en todo el país. Y mucho de hartazgo. Yo le agregaría mucho de hartazgo. Y sigue el hartazgo. Y lo que estábamos platicando de que el modelo clientelar está evolucionando así, y ahora lo está adoptando Morena con los programas sociales. Recordemos hace años, en los años 80, con el programa de solidaridad, bueno, con el tema de un partido, un estado paternalista que estaba financiando la deuda pública para que la gente pagara todo a menos precio. Pues ahorita está pasando eso. No están solventando la moneda, pero están dando dinero para que la gente pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque al final del día, regalado tanto dinero, el Estado va a tener que imprimir más, vamos a llegar a una inflación, y vas a ver que el dinero que tenemos ahorita, en 6 años, si no saben manejar bien la economía, pues va a valer. Vámonos. El 60% de los ingresos de las familias de bajos recursos es producto de los programas sociales hoy en día. ¿Y cuántos Entonces, programas no hay? De hecho, la importancia de los programas sociales es fundamental. Hace unos días, debo contarles una anécdota, casi terminando el periodo de verano aquí en la universidad, en la UAP, les pedí a los chicos que llevaran la canción de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. Están todos los artistas de Televisa en ese momento, los más famosos de México, y supongo que ya se proyectaban hacia el mundo. También este actor, el que hace las películas, también Alcázar, hizo un comercial de solidaridad, también me acuerdo, y ahorita están en contra de eso. Y veíamos el video de Solidaridad cantado por artistas de Televisa, y los chicos me decían al final, profe, hasta se me erizó la piel, ¿eso fue cierto? Yo digo, claro que fue cierto, estuvo ahí. Y Salinas de Gortari fue el principal promotor de los programas sociales, el impulsor fuerte de los programas sociales, y debo decirlo,
el gran populista en este país. Pero entonces, como el populismo les convenía, no lo criticaban, no lo molestaban, no lo jodían. Pero Solidaridad fue el inicio de la consolidación de los programas sociales que se están viendo hoy en los gobiernos, y todos lo usaron para beneficiarse política y electoralmente. Oye, yo te pregunté un poco eso. ¿No crees que también pudo haber sido una acción ante la legitimidad con el poder de Estados Unidos? Del 88, sí. Hay un personaje por ahí que está ahora en el poder, ¿no? Pero hay una lógica ahí, ¿no? Al menos hasta Sí. revisando un poco, ¿no? De que sí, cómo no. recurren a los programas sociales o a prácticas populistas, porque Sí, claro. Porque Sí. Cárdenas no queda, era el virtual ganador y Claro. se cae el sistema y la gente ya le urgía el cambio, pero no se consolidaba. Pues yo creo que sí. Ajá, recordemos el movimiento, un poco pensando en eso, ¿no? Salinas llega al poder con un contexto nacional Brutal. Hay una agitación social, pero atroz. Está El asesinato del EZLN, Sí. el EZLN, ¿no? Y bueno, el asesinato del secretario general del partido, Así es. Ruiz Massieu, y el asesinato de Cardenal Posadas en Guadalajara. Sí, ellos son El país era un polvorín completo. totalmente. llegan los programas sociales también desde ese discurso Sí, para claro. amortiguar esa sed de sangre y sed de movilización. Ese héroe que llega a salvar al país, como platicamos en la emisión, no sé si en la emisión pasada platicamos lo que había pasado del atentado contra Donald Trump, que digo, que hasta a mí me sorprende que cuando le dan el disparo, bueno, todavía los camarógrafos lo enfocan bien con la bandera atrás y, o sea, es el mártir ahorita de la elección, de la democracia de Estados Unidos. Con una Sí, sí. película hollywoodense. Y que ya lo hace virtual ganador, pero Claro. dejemos a Trump para otro momento. Me gustaría que vayamos cerrando con una opinión general sobre Alito Moreno, si me permites, maestro Manuel, Claro que empezar sí. contigo, para que vayamos cerrando esta emisión, que creo que da para más. Yo creo que necesitamos en otro momento retomar mucho de lo que el PRI dejó ir de las manos como herencia de la Revolución Mexicana. Sí, realmente considero que tener la representación de un partido político es difícil, sin duda. Pero tener la representación del PRI debe de ser más difícil todavía, y más en las condiciones en las que se encuentra. Realmente Alito Moreno está sobreviviendo, únicamente lo puedo vislumbrar así. Sobrevive con un partido que se está cayendo poco a poco, que en un futuro, como lo hablábamos a lo largo de este inicio, de este podcast, quizá viva la realidad de lo que es un PRD en un futuro. Si bien es un partido con historia, es un partido que tuvo mucho que dar en su momento, pero desgraciadamente sus dirigentes siempre tuvieron mucho que robar, también mucho que desear, dejaron mucho que desear a nuestro pueblo mexicano, que realmente hay sucesos históricos fuertes que son recordados, ¿verdad? Que nos dejan como enseñanza eso. Hablamos hace rato sobre un 1994, ¿no? Una muerte de un magnicidio, un 23 de marzo, donde precisamente el mismo PRI es el que se ve involucrado en este momento, Lomas Taurinas, con la muerte del buen Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y pues bueno, realmente el PRI está viviendo momentos complicados, y solamente es cuestión de esperar y observar cómo Alito Moreno sigue cometiendo estos errores con sus frases, con sus posicionamientos y con la toma de sus decisiones, ¿no? Yo estoy escuchando la prensa, escuchando noticias, todo el mundo está de acuerdo. El peor enemigo de Alito Moreno es Alito Moreno. Sí, por Dios. Sí, por Dios. Así es. Sí, yo podría concluir esto. Creo que antes de que empezamos a grabar este podcast en la mañana estábamos platicando, que les decía a ustedes, Alito es la representación de lo que la cultura popular ubica al PRI. Y yo puedo decir, Alito Moreno es el PRI siendo el PRI, o sea, simplemente. Sí, muy bien. Eso me gusta, ¿no? Me parece interesante y destacar un poco la manera descarada en cómo se muestran frente a la sociedad, pues para decir, pues bueno, me quiero mantener el poder, no me importa la opinión pública, simplemente lo tomo. Y entonces es ahí donde creo que también puede generar malestar, la inconformidad social, y tenemos que ser críticos y hartar
hablarnos del circo político que nos vende el partido, de controlar vínculos de construcción de voz, de una nueva ciudadanía que tenga la capacidad para tener una representación democrática, pero que realmente surja, digamos, de la base social y tenemos que romper pues, esta estructura. Yo ya veo, y qué bueno que terminas con esa conclusión, Christopher, porque es parte de la cultura cívica que nos interesa mucho en este podcast, en remover la cultura cívica en la sociedad. Yo ya veo que está muy generalizado el rechazo al PRI. Y cada vez se va a generalizar más porque los exabruptos de Alito Moreno, que lo he visto permanentemente en las últimas entrevistas, y más cuando el entrevistador lo cuestiona directamente y él responde, yo también te sé a ti cosas, y dices, no puede ser que estemos viendo esto. Entonces, esa conclusión que nos da el colega Christopher me parece bastante interesante para dejar en la memoria de quienes nos ven y escuchan, y ver que el PRI hoy en día, a mí me parece que ya es un partido político que le está haciendo mucho daño a la sociedad, cuando su nacimiento fue precisamente el producto de esa lucha social, de ese movimiento social de la Revolución Mexicana. Entonces, creo que la sociedad estamos retomando el papel que nos corresponde, y yo no sé cuánto vayamos a tardar, pero ya esperamos mucho como para que no podamos esperar un poco más y estos se vayan a la desaparición, a la extinción. Y toda la gente que nos está escuchando, yo sé que este programa generalmente nos van a escuchar jóvenes, universitarios. Si están estudiando y están en un partido político o se interesan por entrar a la vida política, yo creo que lo principal es nunca dejar los ideales a un lado. O sea, yo creo que cuando llega el poder, cuando llega el momento, muchas veces, muchos pierden el camino. ¿Por qué? Porque les gana la ambición, les gana el hecho de que, quiero seguir ahí, y al final del día, ese joven universitario que llegó con ganas de cambiar su entorno, se convierte en uno más del montón, y ahí se pierde. Yo creo que ustedes jóvenes, los que nos están escuchando, si están en un partido político, si van a empezar el tema activismo político, jamás pierdan en cuenta o nunca dejen a un lado de por qué llegaron ahí y qué es lo que querían hacer. Yo creo que vale más el hecho de que trasciendas en el tema social, que te puedan recordar porque hiciste algo bueno, a que te recuerden como el corrupto, porque yo creo que las buenas acciones perduran, pero cuando haces algo mal, perdura más. Yo creo que cuando haces algo mal, siempre se van a acordar de lo peor que hiciste, nunca de lo mejor. Yo creo que en nuestro actuar como seres humanos siempre nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, pero en este tema que es la labor política, que también como profesionistas y como administradores públicos, politólogos, nos dedicamos a esto, queremos dignificar esta parte, y yo creo que cuando llegamos a un lugar como administradores públicos o como un político, que nos vean como esa persona que quiere llegar a cambiar y que va a estar haciendo las cosas bien, no que nos digan, estás estudiando para ratero, o eres un ratero. Yo creo que lo peor de todo, porque a mí me da pena platicar con la gente que no se dedica a la política, que hago lo que hago porque me dicen, estás rateando, te estás haciendo rico. Claro. Digo, ojalá, dime dónde para que vaya a buscar el tesoro, porque no lo encuentro. No, y es que el hecho de la vida pública, la vida política, se ha generalizado la corrupción entre toda la sociedad, pero quienes analizamos y revisamos este caso sabemos que hay casos excepcionales y que hay que seguirlos. Quienes integramos el Leviatán, la sociedad manda, deseamos que nadie, absolutamente nadie, tenga un Alito Moreno dentro y tampoco tenga un PRI corrupto dentro de sí. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Y no se olviden que el tema de los comentarios, coméntenos todo lo que quieran saber, preguntas, dudas, algún día vamos a hacer un en vivo para que también podamos responder sus preguntas. Por favor, y se los vamos a responder todos. Esto fue el Leviatán, la sociedad manda. Bye.